Bien. Entonces, este será el esquema que seguiré en mi exposición. Empezaré aludiendo al modo en que la familia franciscana ha organizado la celebración del centenario, para después centrarme en el análisis de la regla y en la última parte mostrar su relevancia en la sociedad actual. Por tanto, este será un poco el esquema que seguiré. Esta semana responde a la celebración en 2023 del 8º centenario de dos acontecimientos importantes para la familia franciscana: la confirmación de la regla bulada por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223 y la escenificación de la Navidad en Grecho apenas un mes más tarde. El centenario debe ser percibido como un momento de gracia y una ocasión propicia para renovar nuestra entrega al Señor. La llamada vital que ha inspirado a Francisco y a sus seguidores durante estos 800 años necesita ser continuamente reavivada, y nosotros tenemos que reavivarla hoy. También nosotros somos invitados a encarnarla en la situación actual, de forma creativa y dinámica, en vez de caer en añoranzas inútiles. Este será el objetivo de mi exposición. En efecto, la vida consagrada y también la vida cristiana en general no es supervivencia, es vida nueva. Estas son palabras del Papa Francisco. El Señor, que concedió a Francisco el comenzar a hacer penitencia, nos da ahora esta oportunidad para recordar con gratitud el pasado, fortalecer nuestra identidad carismática en el presente y abrirnos con esperanza al futuro. Al celebrar estos centenarios, debemos escuchar nuevamente la invitación de Francisco: comencemos, hermanos. Es una invitación que va dirigida hoy a nosotros, porque si no queda una cosa completamente nostálgica, un texto. La Orden Franciscana, como cualquier otro grupo de vida religiosa, es un organismo vivo que necesita estar abierta a procesos vitales de transformación. Los organismos vivos son así, si no mueren. Además, necesitamos esforzarnos para que la celebración de estos centenarios tengan un impacto positivo en la sociedad y en los ambientes culturales en que estamos inmersos. ¿Cómo conseguir esto? Celebramos el centenario de la regla bulada, que es la oficialmente reconocida por la Iglesia a nivel canónico. Sin embargo, podríamos decir simplemente que celebramos el centenario de la regla, sin más especificaciones. Sobre esto ya nos ha comentado algo nuestro relator anterior. Francisco escribió 3 redacciones de ella: Proto-Regula, 1209, Regla no bulada, 1221, y Regla bulada, 1223. Pero siempre se refiere a esta regla. Francisco nunca dice, bueno, como ya escribí en la regla primera, no. Siempre habla de la regla. Pues considera que las 3 redacciones son válidas y ninguna de ellas es suficiente. En el testamento aún quiere introducir alguna idea más. Para él lo que realmente cuenta, ya nos lo decía también el ministro general, es guardar el Santo Evangelio. Y eso supera el alcance de cualquier texto legislativo. Aquí tenemos que pensar, ¿cuál es la mentalidad nuestra? ¿Mentalidad legislativa o la mentalidad de Francisco? ¿La lógica del poder o la lógica del don? Pues se limita a confirmar. El Papa Honorio reconoce también la continuidad entre ellas, pues se limita a confirmar la regla que Inocencio III había aprobado oralmente. Por tanto, implícitamente está reconociendo que en realidad es la misma regla. De hecho, el Papa no podría haber aprobado una nueva regla, por lo que ya nos han dicho, sin contradecir el decreto del Cuarto Concilio de Letrán del año 1215, que prohibía fundar nuevas órdenes religiosas. Así que no podía aprobar una regla. Saben que la regla de Santa Clara
la forma de vida de Santa Clara fue aprobada cuando ya casi estaba muriendo. Tampoco podía aprobar una nueva regla franciscana, porque estaba ese decreto del Concilio de Letrán. Pero él dice, no, yo solamente confirmo lo que ya había sido aprobado antes. El 1 de enero de 2022, la Conferencia de la Familia Franciscana, me referiré a ella siempre con esto CFF, publicó un documento con las orientaciones para la celebración del Centenario Franciscano 2023-2026. La conferencia habla siempre del centenario, un centenario que después se especifica en otros centenarios, con el que invita a celebrar la Pascua de San Francisco y los principales acontecimientos de sus últimos años. Más concretamente, la conferencia articula ese centenario en 4 centenarios más específicos: la regla bulada y la Navidad de Grecho, que celebramos este año, los estigmas, que celebraremos el año próximo, el Cántico de las Criaturas, que celebraremos en 2025, y finalmente, en el culmen, la Pascua de Francisco, 2006. Todo esto sería el centenario. Para la celebración del año 2023, la conferencia ha elegido el título «Tú eres alegría», tomado de las alabanzas a Dios Altísimo de San Francisco. Este sería el lema de este año. Nuestra exposición también invita a celebrar con alegría la vida que Dios nos ha concedido, celebrando la vida, al hacer la profesión religiosa en la orden o en la familia franciscana. Bien, entonces pasamos, este sería el prefacio para introducir. Veamos ahora la introducción. Analizaremos su fuerza inspiradora en la actual sociedad secularizada. ¿Cómo puede inspirar la regla a vivir mejor el Evangelio en nuestra sociedad secularizada? Y esto es algo que estamos respirando todos de alguna manera. Se trata de una de las 4 grandes reglas de la vida religiosa, como nos han dicho, junto con la de San Benito, la regla eremítica, la de San Agustín, la regla canónica, y la de San Benito, la regla monástica. La bula Solet Annuere, con que el Papa Honorio la confirma y dentro de la cual está incluida, empieza la bula y después pone la regla y termina con una conclusión. Es un formulario simple, estereotípico, usado en otras ocasiones. Esto puede ser debido a que Honorio III se limita a confirmar la regla que Inocencio III había aprobado oralmente. Es decir, da su visto bueno a una aprobación anterior. Claro, aquí, por ejemplo, los dominicos que siguen la regla de los canónicos regulares, cuando fue aprobada participaron muchos cardenales. Nosotros en nuestra regla pues fue una cosa muy sencilla y el documento con que fue aprobado también es sencillo. Esto va bien con nuestro espíritu. El Papa Honorio III soslayó así la prohibición de fundar nuevas órdenes religiosas, como les decía, que el Concilio de Letrán había emanado en el año 2015, y mostró la continuidad entre las diversas redacciones de la regla. La orden dominicana, como les decía, también adoptó la regla de San Agustín y fue confirmada con la bula Religiosam Vitam del 1216, que además del Papa firmaron 19 cardenales. Ese mismo formulario será usado para aprobar la forma vita de Santa Clara, el formulario de nuestro, de la Solet Annuere, y antes ya había usado, por ejemplo, para conceder algunos privilegios a los cistercienses. Por tanto, era un formulario estereotípico que se usaba para aprobar diversos documentos. La intención de Francisco al escribir la regla podría expresarse con la frase bíblica: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el objetivo.
O sea, no es para hacer un formulario, cumplan esto y ya. No, es para que tengamos vida. En efecto, Francisco la escribe para que todos sus frailes puedan tener en abundancia la vida en Cristo que han profesado. Más que un texto jurídico, es un documento histórico, espiritual, que debe ser encuadrado en aquel contexto, teniendo en cuenta la intencionalidad con que fue escrito. Esto, el Vaticano II ha insistido sobre esto, porque durante muchos siglos la regla fue considerada como un texto meramente jurídico en buena parte. A pesar de todo, durante siglos, la regla fue vista como un texto prevalentemente jurídico, con más de 24 mandatos, 17 consejos, etc. Otros elevan el número de preceptos a 28 o a 39, incluso hasta 61. ¿Cuántos preceptos han encontrado ustedes en la regla? Se llegó a afirmar que había sido dictada por Cristo. El Papa Clemente V identifica 24 preceptos en esta regla. Hacia el año 1325, por ejemplo, Ángel Clareno escribía: conforme a la revelación que le hizo Cristo, Francisco se retiró al eremitorio de Fonte Colombo. Allí es donde escribió la regla que le reveló Cristo, no poniendo en ella nada de lo que se le ocurriera a él mismo, sino escribiendo solamente lo que Cristo Jesús le revelaba desde el cielo. Como ven, esta es una mentalidad distinta a la de Francisco. A Francisco no habla de la protorregla, de la primera, de la segunda. Para él es vivir el Evangelio. Y para vivir el Evangelio necesitamos una guía que puede ser más o menos completa. De hecho, la hace muy breve, más bien evocativa. Esta otra mentalidad es distinta. Es la mentalidad jurídica, juridicista, digamos, que intenta fijar exactamente lo que tienen que hacer. Yo soy profesor de teología moral y a veces me quieren fórmulas, me preguntan por fórmulas, un poco lo que en otros tiempos erróneamente se consideraba. Al hacer la profesión religiosa, los frailes hacen voto de observarla, junto con los 3 consejos evangélicos, y por lo tanto se consideraba pecado mortal el transgredir los preceptos que en ellas habían identificado. Esta es una mentalidad jurídica. Estos son los preceptos, lo habéis profesado, por tanto, si no los cumplís, al infierno. El libro ese que tienen a la parte de allá, esa fotografía, el Werkbuch zur Regel des Heiligen Franziskus, publicado en Alemania en 1955, puede ser considerado como el primer intento serio y orgánico de explicar la regla desde otros parámetros diferentes a los esquemas jurídicos tradicionales. Así que tuvimos que esperar a 1955 para volver al espíritu con el que Francisco había escrito la regla. Es que es mucho más fácil ser observantes que ser fraternos. Dígame qué tengo que hacer, como el joven cuando se acerca, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Dígame, una fórmula. ¿Qué tengo que cumplir? Cumplimiento. Cumplo y miento. Esa mentalidad no es muy fácil. Es lo mismo que el pueblo de Israel, el becerro de oro. Eso de seguir al Dios que está en la nube, todos los días buscándolo. Yo quiero... Un profesor de la Antena dice, ay, cuánto me gustaría llegar a la jubilación, cuando ya todo está fijado, no tengo que buscar nada, todo clarito. Esa falsa seguridad de buscar el becerro de oro. Tras el Concilio Vaticano II, que había promovido un estilo de vida religiosa más fraterno, la interpretación casuística, ¿sabe lo que es la interpretación casuística, verdad? Una interpretación que se basa en los casos. Se analiza un caso, se llega a una solución y después ese caso se convierte en norma. De ahora en adelante todo es así. Yo recuerdo un fraile que alguno se fue a confesar con él y no veía muy claro la solución y dijo, espera que voy a consultar el libro, espera un momentito aquí. Esa es la mentalidad casuística.
dio paso a una lectura realizada a la luz del carisma original de los fundadores y del proyecto de vida que habían querido expresar. Es lo mismo cuando nos fijamos en los santos. Algunos se fijan en los santos y se quedan embelesados, pero no te fijes en el santo. Mira con el santo en la misma dirección, que es Cristo. El santo está para dirigirte a Cristo, no para que te salve simplemente porque le rezas o le pides ayuda. En este nuevo contexto, la regla franciscana dejó de ser vista predominantemente como un texto normativo para ser puesta en relación con el dinamismo vital y fraterno que promueve. Concilio Vaticano II, pero ya digamos desde el libro aquel en alemán que les indiqué. Hoy presentaremos la regla como el camino vital que conduce a los franciscanos a observar el Evangelio. En la segunda parte estudiaremos la actualidad de la regla en nuestra sociedad secularizada y la importancia del liderazgo inspirador que ella propone. Necesitamos iniciar procesos vitales de transformación que nos permitan encarnar adecuadamente el impulso vital y carismático que animó a San Francisco. ¿Cómo podemos volver a esa llama vital que movía a San Francisco? No nos quedemos en el texto. Intentemos conectar con aquello que movió, que era la llama vital que le llevó a la conversión. Pasamos entonces ya a la primera parte. Comienza la vida de los hermanos menores. Comienza la vida, no la regla, la vida. El Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo hice que fuera escrita en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. La regla inicia y concluye haciendo referencia al Evangelio, dando así sentido a todo su contenido, pues es un texto que surge de la vida evangélica y a ella se orienta. No podemos perder de vista esta idea. No es solo un texto jurídico, también es un texto jurídico. Tiene una validez canónica, también lo es, pero no solo, sino un documento espiritual, una guía para vivir según la forma del Santo Evangelio. La experiencia del amor divino, totalmente gratuita e inesperada, por tanto estamos hablando de la lógica del don, de la lógica de la gratuidad. Nadie se hace cristiano por una gran idea, dice Benedicto XVI, sino por una experiencia del amor de Dios que ha transformado su vida. Si no tenemos esta experiencia, todo lo demás no nos mueve. Si nos falla el corazón, solamente con la cabeza nos convertimos en eso, en el cumplimiento. Esa experiencia gratuita, cuando Francisco se convirtió, nos cuentan sus biógrafos que a veces se quedaba parado en medio de la calle, cuando menos esperaba, tenía esa experiencia, él no la buscaba. Por tanto, tenemos que ver si estamos nosotros en esta lógica de la gratuidad, si Dios es el protagonista de nuestra vida o creemos que somos nosotros los que subimos la montaña. Los que subimos la montaña penosamente hasta llegar arriba, pensando que al llegar arriba vamos a tener todo más claro, como si fuéramos budistas. No, a medida que sube la montaña, más niebla. Una oscuridad luminosa, que dice Buenaventura. Y el que te ayuda a subir la montaña es Dios, es Él el que tiene la iniciativa. Esa experiencia que movió a Francisco a asumir el Evangelio sin glosa hasta transformarse él mismo en Evangelio viviente. La regla está al servicio de este proceso vital, pues parte del Evangelio e intenta traducirlo en vida. En efecto, la regla y vida de los frailes menores es esta, a saber, guardar el Santo Evangelio. Francisco nunca fue un oyente sordo del Evangelio y siempre realizó esta escucha en comunión con la Iglesia y con sus hermanos. Sus biógrafos nos cuentan que la clarificación definitiva de su vocación acontece cuando ya tenía compañeros, por tanto ya tenían una forma de vida, ya habían empezado. Por tanto, la regla y también la clarificación definitiva
bueno, definitiva, nunca es definitiva, ocurrió después, al escuchar el Evangelio de la Misión durante una misa. Para asegurarse de haberlo comprendido bien, al terminar la celebración pregunta al sacerdote, representante de la Iglesia. Siguiendo en esta línea, la regla empieza invitando a observar el Evangelio en obediencia y reverencia al Señor Papa y termina pidiendo un cardenal protector para estar siempre súbditos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia. Para Francisco, la fidelidad al Evangelio y la fidelidad a la Iglesia van siempre juntas. Consciente de que el Evangelio va más allá de cualquier texto jurídico, Francisco quiere que la regla sea evocativa. No quiere que describa todo, sino que te ayude a pensar. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que hizo Jesús. ¿Cuál es la comunicación que hace Jesús? ¿Cuál es el recurso que más hace en su comunicación? Las parábolas. Las parábolas te dicen lo que tienes que hacer. Las parábolas te ayudan a entrar en una experiencia. Y una vez que entraste, al final como que te explotan en la cara. No te lo esperas. Esa es una comunicación evocativa que intenta meterte en el misterio, como Alicia en el País de las Maravillas, que entres dentro y que encuentres tu camino, que puede ser distinto al de al lado. Francisco, por tanto, quiere que sea un texto evocativo y que mueva a entrar en una experiencia vital. Por eso prefiere exhortar antes que mandar. A veces manda, porque somos un poco cabezotas y a veces necesitamos algunas palabras, sí, pero no, eso no tiene que ser lo normal. Aconsejo de veras, amonesto y exhorto. Pero a veces también dice, mando firmemente. Pero esas son las menos. Estas exhortaciones las hace en forma vehemente. Él era italiano. ¿Ustedes saben lo que es esto? Esto es un italiano muerto, porque vivo estaría así. Italianos son expresivos. Donde estoy en San Diego hay un fraile de origen italiano y un día le dijimos, ¿a que no eres capaz de hablarnos sin mover los brazos? Y dijo, ciertamente que soy capaz. Y se agarró a la mesa y habló. Y al final dijo, ¿qué? Lo conseguí, ¿verdad? Y dije, sí, pero estabas haciendo así. Francisco era italiano, expresivo, vital, vitalista. Usando tres sinónimos. Ese tres sinónimos es un número simbólico. Y la refuerza aún más apelando a textos bíblicos en el Señor Jesucristo. Además escribe en modo discontinuo, inacabado, poco estructurado, pues el Evangelio es siempre un horizonte abierto que invita al discernimiento continuo y a la creatividad incesante. Podría haber añadido otros aspectos, pero prefiere que sea el texto abierto que fluye como la vida misma. La vida misma también es abierta, no es algo que puedas prever. La regla quiere reflejar esa vida, incluso en el modo de escribirla, está indicando que tiene que ser vida. La división en 12 capítulos, que ahora conocemos, fue añadida por algún funcionario de la Curia Pontificia poco antes de la aprobación papal. Y la verdad que no es que esté demasiado bien hecha, pero bueno, eso fue un añadido de última hora. Esta brevedad contrasta con los 73 capítulos que tiene la regla de San Benito, de 12 a 73. A Francisco de Asís le basta un texto breve, evocativo, pues quiere dejar claro que la verdadera regla y vida es el Evangelio. No quiere un texto largo. Comienza la vida de los hermanos menores. Estas primeras palabras, lo que se suele llamar el incipit, de la regla bulada, indican la intencionalidad con que fue escrita y con que debe ser observada. Antes que un conjunto de preceptos, la regla es vida. De hecho, en los primeros años, los frailes no tenían un texto jurídico de referencia,
pero ya habían asumido un modo concreto de vivir el Evangelio. La regla vino a confirmar, a articular aquello que ya estaban viviendo. Esa vida se articulará después en diversas redacciones que serán guías para la observancia del Evangelio. A mí me gusta que pensemos en esto, la regla como una guía, no como algo, un formulario de lo que tenemos que hacer. Guías para observar el Evangelio. El énfasis recae en la vida evangélica y por eso en la regla nobulada la palabra regla aparece solo 2 veces, 2, mientras que la palabra vida aparece 30 veces. Francisco habla solo de una regla, aunque haya escrito varias redacciones de ella. Redactó la primera, la protorrégola, sirviéndose sobre todo de textos del Santo Evangelio, dice la primera Celano, el número 32. No conocemos su contenido, pero se considera que su aprobación oral en 1209 marca el inicio de la orden franciscana. Y de hecho la regla bulada pues es simplemente una especificación de aquella. Después fue elaborando la regla nobulada, cuya redacción actual suele datarse en 1221. En tiempos modernos empezó a discutirse la continuidad entre esta y la regla bulada de 1223, sobre todo después de que Paul Sabatier afirmase que la regla bulada había sido una imposición de la curia pontificia a través del cardenal Hugo de Ostia. De hecho, se había mitigado de este modo, dice Sabatier. Sabéis que Sabatier era protestante y contribuyó, junto con Renan, contribuyó mucho a que los estudios franciscanos, la cuestión franciscana, los estudios franciscanos se reaviaran. Pero él tenía su tesis. Él quería decir como que San Francisco de alguna manera volvía al Evangelio, lo mismo que la Reforma protestante había vuelto al Evangelio. Hoy, sin embargo, la autoría de Francisco y la continuidad entre ambas redacciones son generalmente aceptadas. En la regla nobulada, Francisco pide que sus frailes no tengan otra regla. Esto se discutió, por ejemplo, en un congreso sobre la regla que tuvimos en Roma el año pasado. Pero en la regla bulada usa con frecuencia la primera persona y deja clara su impronta personal. Además, en el testamento reconoce que la regla bulada es suya y se refiere a ella afirmando que el Señor me dio el decir y escribir. Es cierto que la regla bulada no habla del cuidado de los leprosos y que incluye pocas citas bíblicas y pocas alusiones al trabajo manual, pero no se puede negar que la regla bulada es fruto del proceso iniciado en la protorregla. Algunos aluden a estas carencias o a estas diferencias para decir que no hay una continuidad, pero no parece cierto esto. De hecho, la regla bulada muestra una evolución y maduración en algunos temas. Por ejemplo, cuando insiste en tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Es más sintética y con más carga jurídica que la de 1221, pero sigue reflejando bien el pensamiento, la vida y los ideales de Francisco. Francisco no rechaza ninguna de estas redacciones, pero tampoco las considera suficientes en sí mismas, ya que la vida que propone es siempre una y la misma: guardar el Santo Evangelio. No debería extrañarnos, por tanto, que pida a sus frailes que no supriman ninguna de las cosas que están escritas en esta vida, lo dice la regla nobulada en el capítulo 24, y al mismo tiempo siga modificándola. Por tanto, dice a los frailes, no hagan modificaciones, pero él sigue modificando. Por ejemplo, en la carta a un ministro reconoce que con el consejo de los frailes está elaborando un nuevo capítulo que incluirá todos aquellos de la regla nobulada que hablan de los pecados mortales. Pone incluso una posible redacción que no coincide con el texto finalmente incluido en la regla bulada. Por tanto, siguió evolucionando. El texto que pensaba incluir, después todavía fue modificado.
Por tanto, la reflexión continuó en ese y en otros temas, y ni siquiera se paró con la aprobación papal. Tomás de Celano nos informa que después de 1223 quiso introducir en la regla que el Espíritu Santo es el ministro general, pero no le fue posible por estar ya bulada. Si lo hubieran dejado, hubiera hecho la tercera regla, seguramente. Además, Francisco presenta el testamento como una recordación, amonestación y exhortación de la regla, para que la guarden más católicamente. Aprovecha ese escrito para pedirles que no introduzcan glosas y que no digan que el testamento es otra regla, pero les dice que lo tengan siempre consigo junto a la regla. Añade también nuevas indicaciones, por ejemplo, que no pidan documento alguno a la curia romana y que rehúsen las iglesias y moradas que no sean pobres, hospedándose en ellas solo como forasteros y peregrinos. Entrar en la fraternidad significa, ante todo, tomar esta vida, recibir esta vida. Se usa la palabra accipere, insertarse en ese flujo vital junto con los demás hermanos. Se trata de un don, una vida que se recibe gratuitamente. Por desgracia, en español se suele traducir esta palabra latina accipere por abrazar, tomar esta vida. Términos que subrayan la decisión humana por encima de la iniciativa divina y de la gracia recibida. Otra vez volvemos a la lógica del don, de la gratuidad. Aquellos que quieran recibir esta vida, es un don, un regalo. No eres tú el que toma la decisión, es una gracia que has recibido. No eres tú el que abrazas, cierto, abrazas, pero porque has tenido esa gracia. Francisco siempre está en la lógica del don. Los monjes de entonces entraban en un espacio físico bien determinado y estable, el monasterio. La regla de San Benito refuerza la importancia de ese entrar, cuando indica que se ponga a prueba la paciencia del candidato, haciéndole esperar en la puerta del monasterio. Si persevera llamando y parece soportar con paciencia durante 4 o 5 días las injurias que se le hacen y la dilación de su ingreso, y persiste en su petición, permítasele entrar. Una vez dentro, el candidato tendrá que asumir una estructura piramidal bien definida. Como ven, la idea es muy distinta. Allí entrar en el monasterio significaba entrar en un espacio bien concreto y había que probar bien al candidato. Por el contrario, los franciscanos abrazan esta vida para ser itinerantes sin lugar fijo. Esta autora, Gamben, afirma que Francisco fue el primero en dar prioridad a la vida sobre el derecho, porque insiste en vivir el Evangelio más que en observar normas. Sabe que la regla es un instrumento adecuado para clarificar ciertas situaciones conflictivas. No es que no le viera utilidad, pero ante todo quiere que sirva para reanimar la vida evangélica y la fidelidad al propio carisma. Acepta que la nueva redacción refuerce la dimensión eclesial y jurídica, pero sin menoscabar el núcleo vital de su intuición carismática. Francisco pide a sus frailes que sean pobres y menores para poder establecer relaciones horizontales y recíprocas en plena libertad. Imitarán así al Verbo que se abajó para ser nuestro hermano. En efecto, la itinerancia, la pobreza y la minoridad implican un abajamiento que hace posible el dinamismo vital que los hermanos han abrazado con la profesión religiosa. Además, les ayudan a evitar las disputas y los pleitos que suelen impedir de múltiples formas el amor de Dios y del prójimo. La evangelización se centrará más en la relación personal, en el testimonio. En esto los franciscanos, lo veremos también cuando hablemos de la economía, insisten mucho en los bienes relacionales, más que en los bienes materiales. ¿Sí? Los bienes relacionales, las relaciones humanas, son más importantes
que lo material. Ya la Madre Teresa de Calcuta también hablaba un poco de esto, ¿no? Decía, hay dos tipos de pobres, los que no tienen dinero y los que solo tienen dinero. Por tanto, la evangelización se centrará más en la relación personal. La manera afable de estar entre como menores será el modo mejor de mostrar que el reino de Dios está ya presente, más con el ejemplo que con las palabras. Francisco pide a sus frailes que sean apacibles, pacíficos, moderados, mansos, humildes, términos bíblicos que reflejan bien la minoridad franciscana y al ser repetitivos la refuerzan. Además hablarán a los demás según conviene, es decir, adaptándose cortésmente a la condición de los destinatarios. Pasamos ya al tercer punto. La regla bulada surge en un contexto de tensiones internas. Esas tensiones exigían un texto escrito de referencia. La vida evangélica que los franciscanos habían abrazado se veía perturbada por la confrontación entre formas diversas de entenderla. Muchos frailes abogaban por asumir el tipo de legislación que había predominado hasta entonces en la vida consagrada. Concretamente, invocaban las reglas de San Benito, de San Agustín y de San Bernardo, como hemos escuchado en la relación anterior, que determinaban detalladamente la norma de vida. Argumentaban que sólo así se podía afrontar en modo eficaz los problemas derivados del rápido crecimiento del número de frailes, que en solo 10 años, fíjense, solo 10 años, desde 1209 a 1219, habían pasado de 12 frailes a unos 5.000. Es muy difícil manejar 5.000 frailes. Entre los buenos hay los no tan buenos. Así se debatió en el capítulo de 1219, pero Francisco se opuso. Solo un año más tarde delegó sus funciones de ministro general. Así que se opuso en el capítulo, pero llegó un momento que dijo, no, yo ya no soy capaz de dirigir a estos frailes. Probablemente porque la estructura de la orden había cambiado y se esperaba un liderazgo menos carismático y más expeditivo en el ejercicio de poder. No obstante, Francisco siguió teniendo una fuerte autoridad moral hasta su muerte, tal como se refleja en su testamento. La instauración del año de noviciado reflejaba una creciente institucionalización. También había que afrontar algunos problemas derivados de la falta de formación. Jacobo de Vitri, que antes había alabado a los franciscanos, advertía ahora que esta orden incurre en un serio peligro, porque envía a través del mundo también a los jóvenes todavía imperfectamente formados. Por tanto, los problemas los había. A partir del viaje en Tierra Santa, cuando Francisco se fue para allá, en 1219, nombró a 2 vicarios, Mateo de Narni y Gregorio de Nápoles, quienes en su ausencia convocaron el llamado Capítulo de los Ancianos, en el que se promulgaron unas constituciones que ponían en peligro aspectos específicos del carisma franciscano, además de introducir cambios sobre el ayuno, los leprosos y el trato con las clarisas. Este intento de añadir algo a la regla provocó el regreso precipitado de Francisco, que se fue directamente a hablar con el Papa para pedirle que nombrara a Hugo de Ostia como cardenal protector. Así que surgió una crisis, tal como habíamos oído. La ausencia de Francisco provocó esta crisis. Así pues, un año después de iniciar su viaje en Tierra Santa, las tensiones internas habían degenerado ya en conflictos. Para afrontarlos, se necesitaba una nueva redacción de la regla que fuera aprobada por la Santa Sede. En este sentido, la regla bulada puede verse como el compromiso al que llegaron los frailes para resolver un conflicto interno, aunque Francisco sentirá más tarde la necesidad de añadir algunas observaciones en el testamento.
Esas tensiones internas y el encuentro con la diversidad musulmana ayudaron a que Francisco madurara sus ideas. Ahora quería que la nueva redacción fuese aún más clara en fomentar la hospitalidad misericordiosa y la fraternidad universal a través de la minoridad y de la itinerancia. El proceso de redacción tendría que ser fruto de un debate interno, pero la tarea no era fácil. Aquí había las tensiones porque muchos prelados tienen una mentalidad completamente distinta a la de Francisco. Hoy resulta claro que este debate interno entre los frailes tuvo más peso en la redacción de la regla bulada que las presiones de la curia romana a que con frecuencia se ha aludido. Recordad lo que les dije sobre Paul Sabatier. Los ministros, que se quejaban de que Francisco les daba poca autoridad, el poder siempre, saben lo que dicen, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entre los frailes no, por supuesto. Pero sí, el poder siempre es difícil de manejar. Por ejemplo, que quienes hayan cometido pecados reservados tengan que dirigirse a ellos y no a los guardianes, como quería Francisco. Asimismo, consiguieron suprimir otros aspectos. Por ejemplo, el pasaje que dice: «No llevéis cosa alguna para el camino». La leyenda de Perusa sugiere que los ministros habían hecho desaparecer una redacción de la regla. Conviene recordar que la leyenda de Perusa fue escrita mucho tiempo después en un ambiente un poco conflictivo. Después de la bula Soletan Nuere, Francisco quedó en un segundo plano y de hecho ningún otro documento papal lo incluye entre los destinatarios explícitos. Tomás de Celano nos dice que un tanto frustrado llegó a exclamar cuando ya estaba enfermo: ¿quiénes son esos que me han arrebatado de las manos la religión mía y de los hermanos? En 1226 vuelve a hacer sentir su voz en el testamento, al final del cual imparte su bendición no a todos, sino solo a los que estas cosas guardaren. Se ve que Francisco estaba bastante enfadado, seguramente. De todas formas, aquellos ministros no lograron imponerse tal como hubieran deseado. Los biógrafos afirman que Francisco, en la regla y en otros escritos, hizo poner muchas cosas de las que eran contrarios algunos hermanos, particularmente los prelados. Bien, pues esta es la presentación de la regla. Vamos a pasar ahora a un intento de aplicarla hoy, de actualizarla hoy. 5 minutos solo. Las tensiones que acompañaron a Francisco de Asís en la redacción de la regla siguen presentes hoy en modos diversos. La vida fraterna en comunidad es nuestro principal atractivo vocacional, pero también nuestro mayor desafío. Bien, voy a ir entonces adelante, se me queda poco tiempo. En el actual Congreso de Crisis tenemos que escuchar nuevamente las palabras del pobrecillo de Asís. Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es, o poco, lo que hasta ahora hemos adelantado. Para ello necesitamos retomar la regla sencillamente y sin glosa, discerniendo su mensaje con santas obras, es decir, viviéndola bajo la acción del Espíritu Santo. El Papa Francisco, tal como decíamos al principio, nos recuerda que la vida consagrada no es supervivencia, es vida nueva. No debemos caer en la tentación de aquellos ministros que, para evitar el continuo discernimiento, empujaban a Francisco a adoptar soluciones conocidas y comprobadas. Hoy podríamos relacionar esto con el llamado método de programación, que se centra en identificar las actividades y mejorar su gestión, cómo, pero soslaya el porqué de nuestro vivir y de nuestro actuar. Se parte de un análisis de la realidad para, en un segundo momento, formular opciones y prioridades que guíen la elaboración de respuestas concretas a los desafíos encontrados. Este es el método de programación.
Cuando estamos en una crisis, entonces yo recuerdo me invitaron los redentoristas, porque se reunieron de toda Latinoamérica para discutir cómo reorganizar la orden. Me invitaron a que les hablara. Le dije, bueno, pues la tentación para ustedes es, dice, vamos a ver, ¿qué hicieron los jesuitas? ¿Qué hicieron los otros? Vamos a ver si nos... ¿Qué hicieron? Vamos a ver si conseguimos que esto se adapte con algunas modificaciones a nuestra situación. Y entonces llegamos al cómo. ¿Cómo lo hacemos? Pero raramente llegamos al por qué. Simon Sinek, en el mundo empresarial, pero también para la vida religiosa, habla de que tenemos que empezar en sentido contrario. Empezar siempre por el por qué. ¿Cuál es nuestro carisma? ¿Cuál fue la llama vital que movió a San Francisco? Y a partir de ahí podemos pasar al cómo y llegar al qué. El método de programación empieza siempre por el qué. ¿Tuviste un encuentro de jóvenes? ¿Cuántos se inscribieron? El qué. Hay que empezar por el por qué. En un libro de Bruni habla de una niña, o sea, hay que reforzar las motivaciones internas. Les cuento una anécdota, porque me imagino que después de 3 horas de exposición estarán cansados. Esta niña cuidaba a su hermanito, que era un poco diversamente normal, con muchísimo cariño, desde que era niña. Pasaban los años y sus padres estaban asombrados. Hay que ver con qué cariño trata a su hermanito. Y cuando ya iba acercándose a la pubertad, dijeron, ¿por qué no le damos $5? Bueno, tradúzcalo a soles. A la niña por cada día que atienda a su hermanito. Así tiene para salir con los amigos y divertirse un poco. Durante los primeros meses todo fue muy bien. Pero al cabo de unos meses, un día se acerca la niña al papá y le dice, ¿y por cuidar al abuelito cuánto me das? ¿Y por sacar al perro a pasear cuánto me das? Al final salía la niña más cara que contratar a una... ¿Qué es lo que había pasado? Que del por qué se pasó al qué. De las motivaciones intrínsecas se pasó a las motivaciones extrínsecas. Esto vale 5 euros o 5... Entonces, ¿por qué no ganar más? A veces en la vida religiosa pasa algo parecido. Llega un joven, un joven, ¿qué quieres? ¿Un ordenador? ¿De qué te hace falta? Y el joven se siente muy querido y contento, pero a medida que pasan los meses dicen, para tener esto puedo tener más fuera. Y se sale. Si no reforzamos los ideales, el porqué, si no reforzamos las motivaciones intrínsecas como hizo San Francisco con la regla, volver al carisma, si nos quedamos en la literalidad, vamos muy mal. Este autor Bruni cuenta otra anécdota, veo que le gustó la primera, les cuento otra. En una ciudad no había recogida diferenciada de basuras, pero unas familias, por concienciación ecológica, separaban las basuras. Después llegaba el camión y mezclaba todo, pero no importa, lo hacían, porque consideraban que eso era bueno como educación también para los hijos. Llegó un momento en que el ayuntamiento, el gobierno municipal, decidió pagar una pequeña cantidad para que todos hicieran eso. Pusieron camiones nuevos y de estas familias algunas siguieron haciéndola, pero muchas dejaron de hacerlo. Entonces fueron allí y le preguntaron, ¿pero por qué no lo hacéis? Si ya lo hacíais antes y no os pagaban nada. Dice, bueno, porque si eso es el valor de lo que hacíamos, preferimos hacer otra cosa. No sé si han oído hablar, y con esto ya termino para no alargarme los 5 minutos, del método de desplazamiento, crowding out effect. Va un poco en este sentido, reforzar las motivaciones intrínsecas. En la vida empresarial muchas veces yo esto lo tomo de la vida empresarial, después lo aplico a la vida religiosa y a la vida cristiana. Los incentivos.
A los trabajadores dice, si consigues vender más, te damos no sé cuánto más. Estos incentivos materiales. Y en un primer momento parece que funciona, pero a la larga están buscando el ganar más y más, como la niña con los 5 euros. Y los expertos en esto dicen, no, este no es el camino. Tú tienes que conseguir que tus trabajadores asuman el sueño de la empresa, el servicio social de la empresa, la utilidad social. Si consigues que sintonicen con tu sueño, los tendrás de tu lado y harán mucho más de lo que necesitas. Bueno, no sé si contarles lo que le pasó a mi hermana. Yo estuve 15 días con ella cuando tenía las hermanitas, las sobrinas pequeñas, ¿no? Pero no se lo cuenten después, porque... y yo vi que durante la comida les decía, si coméis bien, os dejo ir al parque. Si recogéis los juguetes, os dejo ver la televisión. Y después vi que las niñas hacían también lo mismo con mi hermana. Ya hemos hecho esto, ¿qué nos das? Llegó un momento que le dije, hermanita, perdona que te lo diga, pero a mí me parece que estás educando a comerciantes. Estás negociando. Está bien que de cuando en cuando le digas algo de eso, pero sobre todo tienes que reforzar las motivaciones intrínsecas. No os da pena que lo haga yo, la familia es de todos. Refuerza las motivaciones intrínsecas. Ayúdalas a sentirse familia y entonces te harán eso y mucho más. Francisco quería reforzar las motivaciones intrínsecas. No dejemos que el porqué, no dejemos que el ideal se transforme en fórmulas, en extrínseco. No dejemos que la regla bulada se convierta en preceptos, normas, cumplimiento. Volvamos a lo esencial. Y no tengamos miedo. Dios siempre ha hecho las grandes obras con un pequeño resto. Es más, cuando querían conquistar la ciudad de Jericó, demasiados soldados. A ver, los que beban de tal manera fuera, hasta que eran muy pocos. Dios siempre ha hecho sus grandes obras con un pequeño resto. El pequeño resto forma parte del mensaje bíblico. Pero tengamos cuidado. Ser un resto es muy distinto a ser un desperdicio. Si nos falta la esperanza, la ilusión, si hemos perdido el porqué, no seremos un resto, seremos un desperdicio que no vale para nada. La sopa se le ha echado demasiada agua y ya no sabe. Volvamos a las motivaciones intrínsecas. Volvemos al impulso vital que movió a San Francisco a escribir la regla y a insistir una y otra vez. Si no, seremos como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Seremos como el pueblo de Israel, el becerro de oro. No nos convirtamos en comerciantes. Tengamos un sueño.